códigos para la comprensión y disfrute de nuestra colección a través de la revisión de la primera Bienal Centroamericana de Pintura, realizada en 1971. En esta ocasión contamos con la colaboración de los historiadores del arte Leonardo Santamaría y Laura Bonilla. Les damos la bienvenida a los dos. Voy a compartir una presentación de introducción al tema. Bueno, el Museo Nacional de Costa Rica participa activamente de la salvaguardia del patrimonio histórico y cultural y es a su vez un espacio de estímulo para las artes en Costa Rica de distintos ejes de acción. Durante el siglo XX propició un prolífico ambiente para el arte costarricense, especialmente entre las décadas de los 40 y finales de los 70. La institución albergó exhibiciones temporales de arte nacional, internacional, así como ponencias especializadas, y también ofreció espacios de divulgación en sus publicaciones. En aquel momento, Manuel de la Cruz González fue uno de los artistas que participó activamente de esta dinámica cultural del museo, y su vinculación derivó en 1976 en la donación de la laca Amarillo Continuo, la cual a su vez formó parte de la exhibición de la primera Bienal Centroamericana, que es el tema de esta actividad. Esta Bienal formó parte del segundo Festival Cultural Centroamericano, que se realizó en el marco del 150 aniversario de la independencia de Centroamérica. Y bueno, contado con una amplia agenda cultural, por ejemplo, el festival no solo era la realización de la exhibición de arte, sino que también tenía eventos de teatro y literatura. La Bienal Centroamericana se realizó entre el 15 y el 25 de septiembre del 71 y en la actual Biblioteca Nacional, en la cual también fue inaugurada ese mismo año para dicho evento, y fue convocado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el CUSA, y organizado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica, el cual a su vez, bueno, también había sido recientemente creado ese año. Este Consejo Superior Universitario estaba conformado por los rectores de las universidades de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. A la inauguración asistió el presidente del momento, que era José Figueres Ferrer, y también se contó con un discurso del ministro de Cultura del momento, que era Alberto Cañas, y también se programó para el día siguiente una mesa redonda donde los jurados, artistas y críticos podían compartir sus posturas sobre el arte contemporáneo centroamericano. En las bases del certamen quedó estipulado que se otorgaría un gran premio centroamericano de pintura, así como 4 premios nacionales a las mejores obras de cada uno de los países participantes. Además, se abrió un espacio para un salón de honor cuyos artistas no formaban parte de la competencia. Los integrantes fueron Antonio Velázquez de Honduras, Francisco Miguetti de Costa Rica, José Mejías Vides de San Salvador, Manuel de la Cruz González de Costa Rica y Rodrigo Peñalba de Nicaragua. En el caso de Costa Rica, González expuso una selección de las obras que serían sus últimas lacas abstractogeométricas, y por su parte Francisco Miguetti presentó cromosilografías de acento expresionista. Los miembros del jurado fueron Marta Traba, crítica de arte argentina-colombiana, Fernando de Cislo, artista peruano, y José Luis Cuevas, artista mexicano. El veredicto fue, bueno, se le otorgó el Gran Premio Centroamericano a Luis Díaz por su obra Guatemala, y un premio nacional a Rolando Castellón por danza alegórica, artista nicaragüense, mientras que se declararon desiertos los premios nacionales del resto de países participantes. La decisión del jurado fue justificada al afirmar que era una preocupación emitir un fallo que no solo tuviera en cuenta la calidad objetiva de las obras, sino además estimular una asimilación de los lenguajes contemporáneos con la urgencia de expresar contenidos dentro del contexto nacional y latinoamericano. En la prensa, bueno, hubieron varias notas periodísticas en las que se trató el evento. En el panorama cultural costarricense, el fallo generó opiniones encontradas en la crítica de arte y la historiografía, como lo veremos más adelante.
Por ejemplo, el historiador del arte Carlos Guillermo Montero lo interpretó como una reacción en contra de la pintura abstracta, derivando en la consideración de la neofiguración como frente de oposición a la penetración cultural. La discusión también provocó una reacción en torno a las indicaciones de un arte comprometido en detrimento de las sentencias del arte por el arte, vinculado al lenguaje visual de las vanguardias de finales del siglo XIX e inicios del XX. A continuación, bueno, escucharemos la presentación del historiador del arte Leonardo Santamaría. Él es licenciado del arte por la Universidad de Costa Rica, actualmente cursa estudios doctorales en Historia del Arte en la Universidad Cornell, además forma parte del programa de estudios latinoamericanos y caribeños de la misma institución, trabajó como docente en la Universidad de Costa Rica, ha sido investigador del Instituto de Investigaciones en Arte, el Museo de Arte Costarricense y el Teatro Nacional. Ha publicado artículos sobre arte, arquitectura y cultura costarricense, centroamericana en revistas académicas. Ha participado como ponente en eventos académicos internacionales, entre ellos el Congreso Centroamericano de Historia y el Congreso Mundial del Comité Internacional de Historia del Arte. Su ponencia es una reflexión sobre la relevancia que ha tenido la primera Bienal Centroamericana de Pintura para la historiografía del arte costarricense y examina las narrativas que han imperado para explicar el fallo del jurado y el impacto de dicho certamen en el devenir de las artes visuales de Costa Rica. Además, se contextualiza la Bienal en el marco del sesquicentenario de la independencia de Centroamérica y como parte de las iniciativas para integrar los países del Istmo. De este modo, se analiza cómo un evento de carácter regional y en cierto sentido oficialista terminó siendo de gran importancia para el campo artístico y la historiografía del arte costarricense. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas, las cuales serán abordadas al final de las presentaciones, y le doy la palabra a Leonardo Santamaría y luego continuaríamos con la presentación de Laura Bonilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, y al Museo Nacional en general por la invitación, a Erika, a Wendy, que nos está apoyando en la presentación, y pues en general a las personas que están acá presentes digitalmente escuchándonos. Además le agradezco a Erika por la tan pertinente introducción que hizo a este tema que nos reúne el día de hoy, relativo a la primera Bienal Centroamericana de Pintura. La conmemoración fue hace pocas semanas, el 15 de septiembre, precisamente el día que estábamos celebrando el bicentenario. Se estaban cumpliendo 50 años de la primera Bienal Centroamericana de Pintura, dado que pues, esta fue realizada en el 150 aniversario de la independencia de Centroamérica, o 5 países de América Central de España en ese momento. Entonces, como bien les decía Erika, en esta presentación yo voy a presentarles un breve panorama de lo que se ha escrito sobre la primera Bienal Centroamericana de Pintura y asimismo algunas consideraciones sobre el origen de la Bienal en un sentido regional y de lo que estaba pasando en ese momento en Centroamérica y de qué manera eso pues impactó las narrativas del arte costarricense, por supuesto el arte costarricense también, por eso se ha escrito tanto al respecto, pero asimismo pues como un evento que se perfilaba de manera regional terminó teniendo un impacto tan profundo a nivel nacional para el caso de Costa Rica, tanto así que la conmemoramos, ¿verdad? Que es algo que no está pasando en todos los otros países de Centroamérica por iniciativa propia de estas comunidades artísticas, y eso pues tiene que ver con el impacto tan profundo que tuvo entre los artistas contemporáneos costarricenses de ese momento y en las generaciones jóvenes que presenciaron lo que pasó o que les contaron qué fue lo que pasó en la Bienal del 71, como se le conoce habitualmente. Entonces, ya Erika nos habló antes de que esta primera Bienal Centroamericana de Pintura se dio en el marco del Consejo Superior de Educación de Centroamérica. Esta instancia regional existió a partir de la segunda mitad del siglo XX, diríamos en el orden americano occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la OEA y organizaciones políticas que se desarrollaron en ese momento. Pero es en los 60, en 1961, que esto se operativiza de una manera que tiene que ver con cierta noción de la integración centroamericana, permeada, por supuesto, por la Alianza para el Progreso, que es un proceso que se dio a partir de esa época, liderado por
por Estados Unidos, ¿verdad? Y también hubo una serie de iniciativas relativas a un mercado común centroamericano, a eventos de escala regional también, y esto pues habían intenciones, pues no unionistas, pero sí en cierto sentido de integrar a Centroamérica, y eso pues tuvo efectos en las artes y en la cultura, en estos festivales de escala centroamericano y artístico que se estaban desarrollando en ese momento. Se sabe que desde los 60 muchos artistas centroamericanos habían estado en contacto, colectivos artísticos, por ejemplo en Guatemala, el grupo Vértebra no era desconocido para los miembros del grupo 8 o para personas cercanas al grupo 8, y asimismo el grupo 8 no era desconocido para ciertos artistas guatemaltecos en aquella misma época, o la pintura nicaragüense se conocía. La Dirección General de Artes y Letras en Costa Rica había tenido un rol importante también, eh, estrechando ciertos vínculos entre los artistas de la región, pero pues no se había realizado un concurso, un certamen artístico que hubiese tenido esta escala como lo que representó la primera Bienal Centroamericana de Pintura del 71. Claro que esto tiene dos principales antecedentes, que son los que yo encuentro como los principales antecedentes, que no es lo mismo, pero sí se sabe que en 1897, en la exposición centroamericana que se organizó en Guatemala, hubo una exposición de artistas de la región, en donde, por ejemplo, participó Enrique Chandy, participó Lico Rodríguez, por citar casos de artistas costarricenses de dos tradiciones muy distintas de parte nacional. Estas obras se enviaron a Guatemala. Al final esta exposición centroamericana fue un fracaso, pero se puede ver como un primer intento de realizar esto en el contexto de los estados liberales y de procesos eurocéntricos de modernización y demás. Ya luego tenemos otro caso de antecedente de iniciativas, diríamos, regionales, en donde aquí aparece Costa Rica como el país anfitrión, que es la Exposición Centroamericana de 1935, que se realizó en el Teatro Nacional de Costa Rica, donde no hubo participación de todos los países, pero sí había una iniciativa de que hubiese participación de todos los países e incluso de integrar a las Antillas. Estas tipo de iniciativas van a seguir dentro de un sector de iniciativas privadas, como era en el caso de la Exposición Centroamericana. En el caso de la de 1897 era algo estatal de Guatemala. En el caso de la de 1935 eran iniciativas de los artistas, en mucho sentido, con cierto apoyo del Estado. Ya para los 60 van a haber varias exposiciones en donde ya la OEA empieza a tener un rol importante, y ahí destaca la Exposición Mundial de Nueva York de 1964, en donde hubo todo un pabellón de arte actual de Centroamérica y de Panamá, en donde pues hasta se hizo un video. Aquí José Gómez sí que tuvo un rol muy importante, pero eso pues era en los Estados Unidos, era de la colección de si no me equivoco, de Standard Oil Company y de corporaciones, ¿verdad?, que estaban coleccionando arte latinoamericano en ese momento. Pero esta exposición sí giró en algunos países de la región, pero para el caso de 1971 se ve como una iniciativa la cual se enmarca en el 150 aniversario de la independencia de España, y en donde hay una conmemoración que no solo es de tipo costarricense para nada, sino que es de tipo regional, es centroamericana la exposición, y además se limita a la pintura, aunque finalmente las obras que ganan no son necesariamente pinturas, ¿verdad? Como es la obra de Guatemala, o no pinturas en un sentido tradicional, o el dibujo de Rolando Castellón, Guatemala de Luis Díaz, ¿verdad? Y eso es algo que es interesante de pensar cómo en la Bienal de Pintura triunfan estas obras. Lo cierto es que en esta iniciativa ya estamos con unos tintes mucho más oficialistas desde un ámbito académico. Sin embargo, ahora bien, siempre participan figuras políticas. Por ejemplo, el gobierno de la República de Costa Rica participó abiertamente de esto. El presidente entonces, José Figueres Ferrer, estaba presente. Asimismo sus ministros, algunos de sus ministros. Se hizo en la Biblioteca Nacional, un edificio público que recién se estaba terminando de construir en el centro de la ciudad de Costa Rica, que muestra una arquitectura moderna además, que es parte de estas políticas de la Segunda República. El Ministerio de Cultura recién había sido fundado, entonces tenemos una nueva infraestructura institucional de alguna manera que empieza a suceder en Costa Rica y que alberga esta muestra, pero también con una fuerte participación de los otros países de la región, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, participando cada país con representantes.
Acá les voy a leer un fragmento del catálogo que yo creo que es muy interesante en relación con esto que les estoy diciendo, y cito: el establecimiento de la Bienal Centroamericana de Pintura, que con el tiempo se transformará en una Bienal de arte que incluirá también arquitectura, escultura, grabados, dibujo, música, etc., constituye un acercamiento para encontrar estas razones perdidas de la nacionalidad de Centroamérica, que antes, en convenios aduaneros, se ha hecho posible a través de sus próceres, como Francisco Morazán y Augusto César Sandino, de sus escritores, como Rubén Darío y Miguel Ángel Asturias, de sus pintores, como Carlos Mérida, de sus escultores, como Francisco Zúñiga, de sus músicos, de sus investigadores, de sus científicos. Por otra parte, la primera Bienal Centroamericana de Pintura pretende dar una muestra de lo que nuestros artistas hacen en esta segunda mitad del siglo XX centroamericano, de las formas en que convierten el arte en un vehículo de comunicación eficaz y auténtico que pueda servir para identificarnos y encontrarnos. Eso está en las páginas 3, 4 del catálogo de la primera Bienal Centroamericana de Pintura de 1971. Entonces, esto dice mucho de esas ideas de lo centroamericano. La mención de Francisco Morazán es muy significativa, remitiendo al unionismo, ¿verdad? Pero como les digo, esto no eran iniciativas unionistas, sino más bien de integración centroamericana. También Sandino, Miguel Ángel Asturias. La mención de Sandino también es importante porque le da un tinte crítico, por supuesto, a lo que se estaba realizando. Sabemos que en el comité organizador estuvo el señor Sergio Ramírez participando de una manera protagónica en ese momento. Y esto nos habla mucho de las personas, muchos escritores estaban en el entorno de la formación de la Bienal, y es un certamen que pues ya sabemos lo que sucedió. Erika lo ha mencionado, en esta Bienal el fallo en el caso de Costa Rica es que es desierto, nadie gana el premio por parte de nuestro país, y el premio final de la Bienal, el gran premio es para Luis Díaz con la obra Guatemala. Hay una mención a Rolando Castellón. El Salvador y Honduras pasan sin pena ni gloria por la Bienal, o podríamos decir que con pena, igual que Costa Rica, porque el jurado tiene palabras duras en su comunicado final sobre la participación de estos países. Pero a la larga, esta Bienal tiene un impacto muy grande en el arte costarricense desde el momento, como bien ha sido analizado en un artículo de reciente publicación de la historiadora del arte Sofía Vindas, que ya los comentaré más adelante, pero también en años posteriores. Yo ahora les voy a comentar brevemente, sin pretender ser exhaustivo, porque esto que les voy a decir, digamos que puede ser una primera pincelada de algo que pueda hacerse, que es un estudio historiográfico de la cuestión de la primera Bienal Centroamericana de Pintura, pero sí les voy a mencionar, digamos, textos importantes y ciertas narrativas que se han desarrollado a raíz de este evento, que tenía una pretensión integracionista centroamericana, y con todo esto que les he comentado, y que termina siendo un evento muy importante para cuestiones específicamente nacionales, en el caso de las narrativas costarricenses, ¿verdad? De qué efecto tiene esto en la mayoría de los discursos, ¿verdad? Hay otros que han apuntado más hacia lo centroamericano, como es el caso de Virginia Pérez Ratón, y sus reflexiones sobre la Bienal, pero en la mayor parte de los casos ha tenido que ver con la cuestión nacional, y esto pues es una gran característica de la historiografía del arte costarricense en general, que usualmente se ha centrado en estudiar su propio arte. Es decir, la comunidad de historiadores e historiadoras del arte costarricense tradicionalmente lo que han estudiado es el arte costarricense como su tema, ¿verdad?, principal de estudio. Así ha sido, y pues tiene que ver con un ambiente de nacionalismo, cierto nacionalismo artístico que imperaba en esta segunda mitad del siglo XX. Recordemos que la carrera de Historia del Arte surgió en los 70 también, junto con o cerca del Ministerio de Cultura, del Museo de Arte Costarricense, de los salones nacionales, ¿verdad? De una serie de cosas que estaban sucediendo en ese momento relativos a lo nacional, que ha sido estudiado también por la historiadora Gabriela Sáenz Shelby en su libro de 2018. Se ha mencionado esto y se ha analizado también, pero en el caso de la Bienal Centroamericana de Pintura, sin duda es Carlos Guillermo Montero, don Willy Montero, quien creó, digamos, el relato, articuló más bien, no es como que lo haya inventado, sino que articuló el relato más establecido sobre la Bienal. Carlos Guillermo Montero es el primer graduado de la carrera de Historia del Arte. Él fue profesor en la Universidad de Costa Rica por muchos años, dando el curso de arte costarricense todos los semestres. La gran mayoría de historiadores del arte de nuestro país fuimos sus estudiantes, no todos, pero la gran mayoría de personas sí, y por mucho tiempo se podría pensar que todas las personas lo fueron,
quienes estaban escribiendo historia del arte habían sido estudiantes de don Willy Montero en el curso de arte costarricense. Y menciono esto porque este curso precisamente terminaba con la primera Bienal Centroamericana de Pintura. Ese era como el cierre del curso, como un acontecimiento fundamental para el arte costarricense, como ha sido escrito por él en un artículo de publicación de 2012 y que luego pues forma parte del libro que publicó él en 2015, el de Arte Costarricense 1897-1971, que es como el periodo de este libro del 2015, en donde él valora la importancia que tuvo la primera Bienal Centroamericana de Pintura y los artistas costarricenses en la primera Bienal Centroamericana de Pintura. Allí, como en su curso, se le daba énfasis en la fase previa al estudio de Lola Fernández como el artista que tenía mayor proyección en los 60 en Costa Rica, de mayor éxito en el ámbito internacional y la que era considerada la favorita por muchas personas para participar en la Bienal, y de qué manera el fracaso que tuvo la participación de Costa Rica en esta Bienal llegó a poner en cuestión el arte abstracto, que era por lo que ella era muy conocida en ese momento. Desde esta narrativa se ve como la Bienal Centroamericana de Pintura o el fallo de la Bienal Centroamericana, protagonizado por Marta Traba, llegó a cuestionar el camino que llevaba en ese momento el arte costarricense en unos años 60, donde el arte abstracto había tenido un auge muy importante, como muy bien fue estudiado por Eugenia Zabaleta en su estudio de 1994, Los inicios del arte abstracto en Costa Rica, en donde hacia el final de su libro también la primera Bienal Centroamericana de Pintura llega como un cierre importante de cuando el arte abstracto casi que choca con una pared, ¿verdad? Con esta decisión del jurado. En el caso de Guillermo Montero, él revisa y cita a Marta Traba de Los cuatro monstruos cardinales y Dos décadas vulnerables, y valora cómo esta idea de estéticas del deterioro, estéticas de resistencia, áreas abiertas y áreas cerradas, estaba presente dentro de los criterios de Marta Traba, y cómo el arte costarricense pues, no coincidía con las expectativas de ella, en donde se buscaba, de acuerdo con Montero, un arte más de resistencia y afín a la neofiguración, en donde él sugiere que Francisco Miguetti era el que podía representar eso y que era este artista que representaba un arte latinoamericano en el sentido que Marta Traba esperaba, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se veía en el curso de arte costarricense, y de hecho quienes llevamos el curso 2, el de arte contemporáneo de Costa Rica, podemos recordar que el curso 2 empezaba en torno a la Bienal del 71 también. Entonces, esto es como un parteaguas importante para ese análisis de dónde empieza el arte contemporáneo de Costa Rica. Esto es algo que es compartido por muchas personas, también está presente en el libro de la profesora Mercedes González Creiza, el libro de arte contemporáneo costarricense publicado en 2017, en donde se puede ver dónde se ve la primera Bienal Centroamericana de Pintura en los 70s. Y esto viene antes de que inicia el libro en cuanto al corpus central del texto, pero la primera Bienal Centroamericana de Pintura aparece como un evento fundamental. En este libro, la profesora Mercedes González reflexiona sobre esta demanda de la cuestión social por parte del jurado, particularmente de Marta Traba, y eso coincide en gran medida también con parte de lo que cita Gabriela Sáenz Shelby en su libro 2018 sobre Fernando de Cislo, y parte de declaraciones que él dio donde decía que él no entendía cómo los artistas de Costa Rica, El Salvador, Honduras no tenían un arte que fuese más político, que representase más esa violencia, ese sufrimiento que se estaba viviendo, recordando que él formó parte del jurado que falló en esta bienal, pero en el libro de Gabriela Sáenz también se analiza mucho el impacto institucional que tiene lo que pasó con la Bienal de Pintura en ese momento para el caso costarricense. Eh, esta narrativa de Guillermo Montero, donde se cita a Marta Traba y se habla de las estéticas de resistencia y demás, tiene ciertos antecedentes, por ejemplo, en Carlos Francisco Echeverría. Si bien en su libro de 1977, Ocho artistas costarricenses y una tradición, no se habla explícitamente de la Bienal del 71, se utiliza directamente un marco teórico de Marta Traba, y ese es su libro, Historia Crítica del Arte Costarricense, de 1986, en donde Carlos Francisco Echeverría habla de la Bienal y del impacto que tuvo y de cómo llegó a zarandear el ámbito costarricense, sin hacer énfasis en esta cuestión de la neofiguración como algo que haya sido específicamente deseado por Marta Traba, sino esta ausencia de intencionalidad, que es básicamente lo que Marta Traba hablaba y que está patente en sus discursos. Hay que mencionar que este libro de Carlos Francisco Echeverría es dedicado a Marta Traba, este libro de 1986, a quien él consideraba su maestra,
y en cierta medida pues él se consideraba públicamente como un vocero del pensamiento de Marta Traba en la Costa Rica de los 70, de los 80. Para el caso de publicaciones más institucionales, hay dos de José Miguel Rojas, quien era curador del Museo de Arte Costarricense, una de 1994 sobre los salones nacionales, que es una retrospectiva de las exposiciones que se hicieron entre 1972 y 1993. Aquí se analiza la Bienal del 71 y se le da un énfasis importante a cómo este ambiente expositivo se reactivó en el país y cómo al año siguiente empiezan a ver los salones nacionales ya con el Ministerio de Cultura, de hecho en el Museo Nacional, que es donde empiezan a ver esos salones hasta que en el 78 aparece el Museo de Arte Costarricense y pues empiezan a llevar allí hasta 1993. En el año 2003, casi 10 años después, José Miguel Rojas en Arte Costarricense un siglo establece dos puntos fundamentales de los efectos de la primera Bienal Centroamericana de Pintura, y cito: uno, la abstracción de corte informalista, expresionismo abstracto, abstracto geométrico, cedió el campo a una figuración de fuerte acento expresionista. Con ello, y contrario a los grandes formatos, al automatismo y a la gestualidad de la pintura, se volvió hacia los pequeños y medianos formatos, privilegiando el papel como soporte y a las técnicas del dibujo y el grabado, las cuales estuvieron más acordes con una búsqueda opresiva y angustiosa del alma. 2. El arte latinoamericano en general se apartó de su carácter abstracto, no representativo del mundo, para dar paso a un universo, si bien no necesariamente identificado con una realidad violenta inducida por lo militar, el caso de Guatemala, sí lo identificado con un mundo personal e intimista, el caso de José Luis Cuevas, desembocando así en una estética caracterizada por lo grotesco. Entonces allí él también valora a Francisco Mighetti y también menciona a otros artistas que siguen esas estéticas, pero que no estaban en ese momento participando en la Bienal. Esa es una narrativa muy importante. Ese libro ha tenido un peso importante en muchas personas que lo han citado. El de Arte Costarricense un siglo, que es esta publicación del 2003 que les estoy mencionando. Hay que mencionar también un libro muy poco conocido de Roberto Cabrera de 1990, que es 20 años de la pintura costarricense, en donde él pone dos cosas fundamentales para entender al arte costarricense de los 70, el Ministerio de Cultura y la primera Bienal Centroamericana de Pintura como efectos de eso. Hay que mencionar que Cabrera también fue participante dentro de esta Bienal y él tenía muy claro la importancia que tuvo esto, y habla de cómo el arte pop, eh, neopop, de una cierta estética americana, que fue el de Luis Díaz que ganó, llegó a cambiar, digamos, en cierta medida las influencias del arte costarricense o centroamericano en ese momento, y eso dista un poco de esta idea de que lo que deseaba Marta Traba era un arte eh, neofigurativo, informalista, o neofigurativo en general, que eso es un poco la tesis que es expuesta también por Mauricio Oviedo en el 2015 con su texto sobre los 4 mortos cardinales y la inserción de la neofiguración en Costa Rica. En este texto, Oviedo cita la postura de que a partir de esto va a desarrollarse un auge de la neofiguración semejante a esta estética de lo grotesco que les he mencionado citando a José Miguel Rojas también. Esta exploración de lo neofigurativo como una consecuencia de la Bienal del 71 ha sido contestada más recientemente en el año 2019 por parte de Klaus Steinmetz y en una exploración de los antecedentes de Marta Traba, donde él ha argumentado que ella realmente no esperaba la neofiguración, ni esperaba un arte necesariamente político, sino que su pensamiento debe examinarse de una manera más precisa, y se regresa nuevamente a este concepto de la intencionalidad, que es algo que también es analizado por Pablo Hernández en su libro sobre imagen, texto, sujeción del 2012, en donde él analiza la Bienal del 71 a partir de esta idea de interlocución. Esto es un texto de filosofía, entonces digamos que hay otro tipo de discusiones que están sucediendo en torno a la Bienal, pero la Bienal es donde él ejemplifica problemas de interlocución y de comunicación, y principalmente el asunto de la no toma de postura por parte de los artistas costarricenses ante eventos, de su lectura sobre el caso del dictamen de Marta Traba de esta Bienal. Entonces, como les digo, esta idea de la neofiguración como una consecuencia de la Bienal del 71 también ha sido contestada por parte de Lauran Bonilla, quien ha argumentado que la neofiguración ya existía en Costa Rica de antes de la Bienal del 71, particularmente, por ejemplo, con el caso de Lola Fernández,
Y pues esto es parte de los debates que han habido sobre la interpretación de la Bienal del 71. Yo voy a cerrar mencionando el texto de muy reciente publicación, el cual les recomiendo que busquen y que lean, eh, que se llama La Primera Bienal Centroamericana de Pintura y la presencia de Marta Traba en la prensa costarricense y guatemalteca 1970-1979, de la historiadora del arte costarricense Sofía Vinda Solano. Ese texto fue publicado en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto está sobre todo centrado en las polémicas que hubo en ese momento en Costa Rica, desde lo que pasó con la Bienal, pero también el punto de vista desde Guatemala, que fue mucho más celebratorio, y otras reflexiones de gran interés sobre la Bienal, y se retoma parte de estos autores que les estoy mencionando. También hay que mencionar el catálogo de la exposición de los 70 que hizo el Museo del Banco Central, donde María José Monge coloca la Bienal del 71 como un elemento fundamental para entender el arte de los 70 de Costa Rica. Y eso pues digamos que está muy claro que es importante, pero el por qué Marta Traba tuvo este fallo y cuáles fueron las consecuencias específicas de la Bienal es algo que sigue en una discusión todavía. Dos anotaciones que resultan importantes a la luz de este artículo de Sofía Vindas es que este artículo es publicado en una revista internacional mexicana, y eso es algo que comparte el artículo de Mauricio Oviedo, que es publicado en una revista de una universidad de Chiapas, de México. Todos los otros textos que yo les he mencionado son publicaciones hechas en nuestro país, bueno, con la excepción del texto de Pablo Hernández, que es una publicación internacional, y el texto de Virginia Pérez Ratón de La Travesía por el Estrecho Dudoso, que es una publicación, si no me equivoco, de teorética, pero también con apoyo internacional. Pero todos los otros textos han sido publicados en nuestro país, y de hecho sobre todo en formato de libros, no tanto en artículos académicos, y yo creo que esto también dice mucho, ¿verdad?, de estas discusiones internas de la historiografía del arte costarricense, de un evento que en principio era regional, pero donde no ha habido tanto diálogo con pares académicos de la región, donde se analice de manera más conjunta este efecto en un sentido regional de la Bienal, sino que desde la historiografía del arte costarricense las reflexiones han sido más centrales en lo local, hablando claro de la influencia de los artistas que participaron en la Bienal, lo que estuvieron en el país. Luego viene Ramírez Amaya, Cabrera, Castellón, todos conviven en Costa Rica por un tiempo y influencian directamente artistas costarricenses jóvenes de los 70s y de los 80s, pero el estudio específico de la Bienal se ha centrado más en estas tendencias que les estoy comentando. Entonces, bueno, de esta manera hemos visto cómo este evento, que en un principio tenía un carácter oficialista, en cierto sentido crítico también, pero un sentido crítico oficializado por esta instancia internacional y de integración centroamericana, en el caso de la historiografía del arte costarricense, terminó siendo un enorme debate de tipo de qué es el arte costarricense, para dónde va el arte costarricense, ¿verdad? Son cosas que no he mencionado, pero que están presentes en cierta medida en la lectura que estas mismas personas autoras han hecho sobre la Bienal y sobre las consecuencias que tuvo eso en el arte nacional. Eh, y muchas gracias. No, muchas gracias a Leonardo por su oportuna intervención. Le recordamos a las personas que nos siguen que pueden dejar sus preguntas o comentarios, y a continuación le daríamos paso a Laura Bonilla. Ella es doctora académica en Historia del Arte con experiencia nacional e internacional. Recibió su bachillerato en Historia del Arte de Barnard College de la Universidad de Columbia en Nueva York y su doctorado en Historia del Arte del Centro de Estudios Superiores de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es docente, investigadora, curadora y consultora de arte, museos, mediación y patrimonio. Forma parte de la Cátedra de Historia del Arte en la Universidad de Costa Rica y es académica de Humanidades y Turismo en la Universidad Nacional, Campus Liberia. Anteriormente fue docente en el Parsons de New School of Design y Kingsborough Community College en Nueva York. Ha publicado y brindado conferencias sobre el arte moderno y contemporáneo de Costa Rica, así como de temas museológicos. Actualmente es tesorera del Comité Costarricense del Consejo Internacional de Museos y tesorera de la Alianza Regional ICOM Latinoamérica y el Caribe. En el 2020 fue nombrada copresidenta del Comité Permanente sobre la definición de museo, ICOM Define, a cargo de proponer una nueva definición de museo para esta organización global en el 2022. Y bueno, su ponencia propone considerar el ambiente artístico de Costa Rica en 1971, antes y después de la notoria Primera Bienal Centroamericana celebrada ese año.
cómo arribaron los artistas a ese acontecimiento, cuál habrá sido el espíritu y luego cómo caló el fallo desierto para los costarricenses en el entorno. Se hará un breve repaso por las obras exhibidas por costarricenses en la Bienal, considerando la trayectoria previa y posterior de algunos de estos artistas, con enfoque particular de Manuel de la Cruz González, quien ejemplifica el giro mítico que se vivió en las artes de ese año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Erika y muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinario que celebra no solo el bicentenario, sino que también el sesquicentenario y la celebración que se dio en ese marco de una primera bienal de pintura. Voy a compartir y voy a volver a repetir algunas de esas preguntas que acaba de mencionar Erika, con respecto a el pensamiento que tengo yo detrás del análisis que le estoy dando a ciertas obras y en general al ambiente artístico que hubo en Costa Rica en ese año. Entonces, las ideas, o sea, la pregunta, ¿cómo arribaron los artistas a este acontecimiento? ¿Cuál era el espíritu que ellos tuvieron en ese momento? ¿Y cómo caló el fallo desierto para los costarricenses en el entorno, en el ambiente artístico? ¿Cuál habrá sido el sentimiento general? Entonces, voy a considerar la obra exhibida por César Valverde, Lola Fernández, la segunda considerada la concursante que iba a recibir el premio, como nos mencionó Leo, y también la obra de los artistas más consolidados en ese momento, que fueron Manuel de la Cruz González y Francisco Amiguetti, que participaron en la sala de honor. También dentro de mi análisis incorporo notas periodísticas que revelan diversos posicionamientos, por lo que les pido disculpas de una vez por la inclusión de varias citas durante la presentación. ¿Qué sucede en la mente de un artista cuando el jurado, probablemente el conjunto de personas del mundo de arte latinoamericano más prestigioso en visitar a nuestro país hasta ese momento, declara desierta el premio nacional y procede a emitir una serie de criterios fuertes con respecto al motivo de dicho fallo? Estos quedan resumidos al día siguiente del fallo con el siguiente, en un artículo en La Nación, donde dice: ha sido preocupación permanente del jurado emitir un fallo que, además de tener en cuenta la calidad objetiva de las obras, tomara en consideración su significado dentro del contexto nacional y latinoamericano. Dentro de esta tendencia, el jurado ha tratado de estimular con los premios concedidos o declarados desiertas aquellas búsquedas que muestran simultáneamente una asimilación del lenguaje contemporáneo de la pintura con la urgencia de expresar contenidos que revelan la situación del artista en su medio y la honesta necesidad de comunicarlo. La historia del arte costarricense ha mitificado este suceso de 1971, o como lo ha dicho Klaus Steinmetz, y lo cito, nos ha hecho pensar que desde aquel aciago día ya nada es igual. Cierro la cita. Por un lado, la comprensión general del criterio emitido por los miembros del jurado era que se tenía que crear un tipo de arte comprometido con la realidad social, perspectiva que trataron de refutar intelectuales en ese momento y artistas, entre ellos José Marín Cañas y César Valverde, sugiriendo que Traba desconocía nuestra excepcionalidad tica y que además nadie tenía por qué venirnos a decir qué y cómo pintar. Analizando con la distancia de tiempo, don Willy Montero, como ya nos lo ha expresado Leo, creó básicamente la noción de que el fallo nulo conllevó a un supuesto rechazo del arte abstracto. Y luego Mauricio Oviedo explica que debido a la perspectiva particular de Traba, en adelante iba a predominar la neofiguración, el dibujo y el grabado. En cierta medida y considerando ciertos artistas, estas aseveraciones son correctas. Sin embargo, es válido explorar más de cerca la experiencia de la Bienal del 71 en cada artista de forma individual. Significó algo diferente para cada uno de ellos y que estaban en momentos además muy distintos de su carrera y que tenían oportunidades por frente muy variados los unos de los otros. Empecemos con César Valverde. El caso quizás más corto de explicar y tal vez una introducción a la autocriticidad que parecía reinar en ese momento. En noviembre, menos de 2 meses después de la Bienal,
Valverde publica una mea culpa en La Nación, admitiendo que envió 2 obras ya conocidas, entre ellas L'Acte Domenil, que vemos aquí en pantalla, y una obra inédita, Picasso y el Tercer Mundo, la cual realizó en Venezuela y que fue, y lo cito, producto de la improvisación. Reconozco mi falla o, si se quiere, mi irresponsabilidad, pues para cumplir con el compromiso contraído trabajé a toda prisa y sin mucha dedicación. Cierro cita. Pero en ese mismo artículo continúa estipulando su preocupación por el estado del entorno artístico de Costa Rica. Lo cito nuevamente. Creo que en general la pintura centroamericana está muy pobre. Existen sí valores aislados, pero sin la coherencia necesaria para poder considerar la pintura de un país, con una tendencia o forma de expresión que le sean propias. Y continúa. Aun cuando en Costa Rica he ganado premios locales e inclusive el premio nacional, siempre he dicho que quizás ese mismo premio fuera inaceptable en un concurso internacional con participación de valores consagrados. Y cierro la cita de Valverde. Lo que se puede inferir de las 3 obras de Valverde que presentó, artista ya en su 4ª década de vida, es que se relacionan poco entre sí, lo cual dilata que no hubo una seria investigación plástica por parte de Valverde. Un paisaje abstraído, un cuadro neofigurativo que remeda a Picasso, o un relieve pintado de abstracción geométrica que ahorita más adelante les voy a enseñar. Y que probablemente por el mismo fallo de los críticos, todos estos fueron estilos que decidió abandonar de ahí en adelante Valverde. El caso de Lola Fernández es un poco más difícil de conocer a fondo, ya que no publicó ni expresó en prensa su pensar con respecto al evento. La obra en pantalla es Supervivencia. Estuvo entre sus obras exhibidas en la Bienal y, como lo ha señalado María José Monge, era su manera de manifestarse sobre la sociedad postindustrial. En esta obra de técnica mixta vemos uso de collage de imágenes de una familia nudista que se puede ver acá en una playa que tiene como lo que parece ser un orangután, una escena de guerra que se ve por acá y que probablemente es referencia a Vietnam, y una escena de danza contemporánea que se ve por acá, haciendo referencia a la pluralidad de la experiencia vivida, en particular post-1968, y a la incrementada globalización de la experiencia humana. Pueda que otro jurado lo hubiera analizado como producto y motivado precisamente por la realidad vivida en el momento, y no con la falta de intencionalidad con la que tacha traba en general a todas las obras presentadas en la Bienal, exceptuando las guatemaltecas. Lo que sí es válido señalar en el caso de ella es que el fallo pudo o no haberle impactado. ¿Por qué digo ambas opciones? Pues porque por un lado, ella no parece haberse detenido en su búsqueda visual y, como ella ha dicho en una entrevista de 2018, siempre ha pintado lo que ha querido. Produjo abstracción después de la Bienal, como es el ejemplo de reminiscencias indígenas, pero a la vez puede que sí haya sido influenciada, no necesariamente por las palabras de Traba, pero por el criterio emitido por Fernando de Cislo en su disertación en la mesa redonda que se llevó a cabo un par de días después del fallo, titulada su ponencia La posibilidad compleja y apasionante de una integración de América Latina. Él en esa disertación dice, lo cito, la toma de conciencia de este problema de identidad implica un compromiso profundo con la realidad actual de estos países, en todos sus órdenes, incluso el político y social, e implica también un compromiso con sus destinos y una relación no fosilizada ni académica con su pasado. Cierro cita. Reminiscencias indígenas continúa una investigación visual de patrones precolombinos que Fernández ya había iniciado en sus años de estudiante en Italia en la década de los 50, pero tal vez ella se inspiró por la obra de Cislo y también acudía a una abstracción fundamentada en el pasado andino, como vemos en esta obra en pantalla. Se puede entonces deducir, por un lado, que le hayan inspirado las palabras de Cislo,
Pero por otro lado, es importante tener presente que Fernández tuvo la gran oportunidad de tener 2 residencias, uno en Ginebra, Suiza, debido a su matrimonio con el artista Jean-Pierre Guillemet, permitiendo que viajara mucho y viéndose nutrida por otros valores artísticos y otras oportunidades de exposición fuera del ámbito nacional. Este punto es importante señalar, porque es precisamente eso lo que resalta Manuel de la Cruz en enero de 1972 en su artículo que resume la situación de las artes visuales en Costa Rica, que aquellos artistas que han logrado éxito, y resumo, ha sido porque han salido del país. Pero primero, antes de llegar a esa conclusión, él externa una preocupación con la situación artística, parecida a la de Valverde, pero mucho más incisiva, y por eso la incluyo completa, bueno, una extensión larga y la pueden leer acá también. En finalizando el 71, el panorama concreto de la plástica costarricense se presenta inmaduro, sumido en un estatus convencional y anodino, prefabricado para una burguesía superficial y provinciana, sin lucha, sin sangre, sin dolor, sin realidad histórica. Fatalmente pregunto, si la evidencia comprueba estas deficiencias, ¿de quién o de qué es la culpa? Preparación deficiente, falta de responsabilidad ante su propio destino, y eso lo puse en itálica yo, porque siento yo que tal vez ahí él se está implicando también en esa falta de responsabilidad ante su propio destino, su propio lugar. Ausencia de vocaciones auténticas, negación de un respaldo histórico tradicional, proliferación de genios hechizos, prodigalidad de becas, premios y elogios. Yo no lo sé en concreto, quizás concurran varios de estos elementos, pero lo cierto es que perdura el pasado y no se ve claro el porvenir. Hay mucha afición y poca realización. Se cierra la cita. Su conclusión principal para explicar lo que él llama la mediocridad apabullante es que el medio costarricense es posiblemente lo que ahoga a cualquier artista que quiere volar, y pueda que esta sea la dicha de un artista como Lola Fernández, que siempre tuvo la oportunidad de ir y venir, entrar y salir del circuito nacional. Pero me echo atrás un poquito para considerar ahora la perspectiva de Manuel de la Cruz, artista que ejemplifica el giro mítico que se vivió en las artes plásticas después de la Bienal, al abandonar por completo la pintura no figurativa que venía cultivando por casi 2 décadas. En 1970 publica un ensayo titulado ¿Ha entrado en coma la pintura de Caballete?, en el que él propone, en términos generales, no nacionales específicamente, que, y lo cito, no hay duda alguna de que la pintura tradicional como medio de creación en nuestros días está en crisis, tanto como la sociedad actual lo está también, cierro cita. En el texto repasa brevemente el camino del arte vanguardista, desde mediados del siglo XIX, y cuando llega al arte no figurativo y el cinético, explica, lo cito nuevamente. Perdón, aquí están por si lo quieren ir leyendo. Este esfuerzo ingente ha producido en realidad un nuevo arte con verdadero sentido actual que huye de la realidad para producir un bello estado sin problemas que, partiendo de la pintura, dejó de serlo para crear la creación. Arte asexuado en el mundo que exalta la pornografía hasta el empalago, el mundo de la risa enlatada, arte mudo en la era del dolor. Y cierro cita. Entonces, en lugar de existir como un arte de un mundo crudo y comercial, González propone que el arte abstracto geométrico hace de lo visual un plano intelectual de existencia, en el que reside la matemática, la geometría, la ciencia, el color. Explica a sus lectores que el objetivo es que la pintura deje de ser decorativa y, en cambio, permanezca, y lo cito nuevamente, en el ámbito de los filósofos, sin utilidad práctica ni sugerencias artificiales, simple y clara, auténtica, directa y ética. El deseo de González por un arte simple y claro, auténtico, directo y ético se manifiesta en la pintura que creó para la primera Bienal, y no puede haber nada más opuesto de lo que pediría el jurado en esa ocasión. Desde sus años en Venezuela en los 50, González cultivaba una abstracción geométrica, que fue usando un vocabulario visual cada vez más minimalista, buscando la pureza en una paleta limitada y formas geométricas simples.
Sus pinturas eran planas, concebidas en cuadrícula, saturadas, brillantes y ejecutadas por un laqueador profesional. En este momento culminante, solo usaba verticales, horizontales y pequeños cuadrados, colores primarios y negro, marrón y blanco. Las pinturas de este periodo irradian una determinación segura. Su última serie, que están viendo acá y presentadas en la Bienal para la Sala de Honor, fueron amarillo continuo, síntesis del ocaso, blanco interrumpido y negro interrumpido, que está perdido actualmente. Frecuentemente me pregunto, ¿cómo habrá sido para González escuchar y leer repetidas veces el criterio del jurado? Porque, así como nos lo señaló Erika, resumió Norma Loaiza en el periódico las disertaciones del jurado en la mesa redonda. Entonces estaba ahí y yo me imagino que él se lo estaba leyendo repetidas veces. Por un lado, una Marta Traba, quien insistía que la América Latina estaba viviendo un grave capítulo revolucionario y que la pintura debía ser atenta, perspicaz y crítica, además de relevante y reveladora. En otras palabras, debería ser lo que ella llamó el arte de resistencia. Insistía ella en que los artistas latinoamericanos deberían crear su propio lenguaje y no uno prestado. Traba creía que el lenguaje del artista podía transmitir un significado revelador, ayudando así a la región a hacerse cargo de su propio trayecto cultural. El lenguaje del arte latinoamericano tenía que ser tanto específico como poético y capaz de transmitir lo que ella llamaba múltiples significados y decodificaciones, lo que a su vez permitiría las reevaluaciones necesarias para liderar, en lugar de seguir, en el proceso cultural. Aunque años después González descalificó a Marta Traba, es posible que sus palabras le hayan afectado, en particular lo que pronunció en la mesa redonda, y la cito: "El lenguaje de pintura", dijo luego, "va dirigido a alguien que debe, a su vez, recibirlo y comprenderlo. Para que un lenguaje sea comprensible, es preciso conocer su código de desciframiento". Cierro la cita. Y puede ser que con el resultado de la Bienal abandonó González la pintura abstracto-geométrica precisamente porque en su contexto no hubo la posibilidad de un receptor que podía descifrar ese lenguaje. Pero otro agraviante puede haber residido en las palabras del crítico de arte nicaragüense Carlos Martínez Riva, que también participó de esa mesa redonda en su disertación que se llamaba El artista centroamericano frente a su medio, pronunciado en esa misma ocasión. Él declaró, y lo cito nuevamente un poco extenso, lo pongo aquí: "El pintor centroamericano está aún demasiado cerca de su entorno rural. Espontáneamente desearía pintarla y así empezó a hacerlo. Pero los artistas no lo hicieron con suficiente rigor, ni preparación, ni ahondaron en el tema y desacreditaron el género, que además fue proscrito por el auge de la pintura no figurativa europea de las 2 últimas décadas, impuesta por críticos muy informados e influidos exclusivamente por esta pintura y en extremo rigurosos. Por esta razón, la pintura abstracta o el collage se ha desarrollado rápidamente y hasta la hipertrofia, y la otra pintura se quedó atrás en Muñón. Cuando un artista produce algo de lo cual no comparte las fuentes ni participa de todo su alcance y relación, puede, por medio del mimetismo y dominio parcial especializado de determinada técnica, fabricar un producto, un artefacto más evolucionado que sí mismo". Cierro la cita. ¿Cómo iría a sentir un artista ante tal crítica? Ciertamente sabemos que no era directamente hacia él. Sabemos que hubieron otras obras de abstracción geométrica en la Bienal a las cuales pudieron estarse refiriendo el jurado. Tanto la tercera obra de César Valverde, que es esta, la que mencioné anteriormente, Composición arrítmica, o la obra de Jorge Manuel Vargas, La gran estructura blanca, ambas se presentaron en esta ocasión en la Bienal. Sin embargo, González era el más maduro, al que probablemente más impactaron estos criterios, debido a que llevaba años en llegar a estas creaciones.
unas que encuentro yo personalmente sublimes y que en la actualidad las podemos citar como ejemplos de la equivocación de Cislo, quien pronunció durante la mesa redonda, y lo cito: el problema de la búsqueda de la identidad existe para nosotros y no creo que sea ignorándolo o negándolo, o sea, básicamente que este tipo de arte no figurativo está ignorando la identidad, y no creo que sea ignorándolo o negándolo que nos pondremos en las condiciones apropiadas para crear un arte duradero. ¿Cierto? La cita. Pues equivocado estuvo, porque estas obras de González, se han convertido en verdaderos hitos de la historia del arte costarricense. Sin embargo, ese es su legado en el tiempo. En ese momento no pudo saber el artista lo que se llegaría a apreciar y a estudiar estas obras en el futuro. Abandonó la pintura del todo por un rato y luego regresó a pintar nuevamente, pero un arte figurativo en la última etapa de su vida. Para finalizar mi ponencia hoy, me gustaría invocar al verdadero ganador de la Bienal del 71, ganador que nunca pudo haberse imaginado a su edad haber sido el único elogiado por el jurado: Francisco Amiguetti. El jurado, y esto lo cito, el jurado desea por unanimidad expresar su aprecio por la excelente obra presentada en el Salón de Honor por el grabador Francisco Amiguetti, que representa ejemplarmente el arte en Costa Rica. Si lo cita. El lenguaje de grabado de Amiguetti había evolucionado durante décadas. Durante la Bienal expuso entre otros, Conversación, La Niña y el Viento y Las Beatas y la Virgen. Cada uno de estos grabados contiene un elemento de crítica social, al representar situaciones sociales complejas pertinentes a la vida en Costa Rica. El primero, una escena en un bar de dos hombres descontentos, sobre la cual se cierne una mujer desnuda, recostada en el fondo. El segundo, una niña conmocionada, sola, que se da cuenta de su sexualidad en virtud de las fuerzas de la naturaleza y los regaños de los ancianos. Y el tercero, una mirada crítica a la relación entre la sociedad civil y la iglesia. Estas obras representan la condición humana de una manera particularmente relevante para la sociedad costarricense, gobernada como está por el alcohol, el conservadurismo y la religión católica. En cada uno de estos grabados, Amiguetti explotó el potencial de su medio y su vocabulario visual. En Conversación, las marcas angulares añaden un elemento de violencia y virilidad masculina. La mujer reclinada flota arriba, su sensual vientre redondo, brazos y pechos curvilíneos, contrarios a las posturas afiladas de los hombres. ¿Es ella un cartel en la pared de un bar o la invención de la imaginación masculina conjurada a través de una conversación vulgar? En La Niña y el Viento, Amiguetti enfatizó los anillos de la veta de la madera, de la matriz, como un medio visual para hacer referencia al viento, soplando desde la izquierda por nubes hechas de rostros adultos de múltiples edades. La sutileza de la madera se opone a los fuertes contrastes de la tinta negra, proporcionando a la impresión un equilibrio armonioso entre lo orgánico y lo dramático. En Las Beatas y la Virgen, el poder emocional de las manos y los rostros es quizás el rasgo más llamativo del grabado. Las dos beatas envueltas a la derecha tienen caras en forma de máscara. La que tiene las manos cruzadas y los nudillos gruesos cerca de su cabeza cuadrada y redondeada, indicativo de un origen de clase trabajadora y posiblemente una herencia indígena. Es el epítome de la vergüenza y el arrepentimiento. Por otro lado, el niño inocente, sin género, rostro en blanco, desprovisto de las cicatrices del tiempo y los pecados pasados, lleva obedientemente una linterna procesional. A la izquierda, una Virgen de la Dolorosa, con cuello que denota la influencia religiosa y cultural española, se encuentra remilgada con las manos agarradas frente a su cintura. Analizo un poco más profundamente estas obras para cuestionar qué elementos del trabajo de Amiguetti atrajeron tanto al jurado. Temáticamente, los grabados están fuertemente ligados a la vida cotidiana costarricense. Urbano o rural, rico o pobre, la mayoría de los costarricenses son católicos, conservadores y viven en un ambiente de alto consumo de alcohol. Estéticamente, el estilo personal de Amiguetti explota la fuerza del medio del grabado en madera, que tiene un efecto visual particularmente relevante
para los espectadores de un país muy boscoso. A nivel regional, su trabajo también fue relevante. Traba le dio mucho crédito a Migetti por su grabado como un arte modesto, ella lo decía modesto, que ella sintió que estaba siendo explotado positivamente entre algunos latinoamericanos y lo consideró a Migetti entre los precursores importantes de su uso. Amiguetti era un ideal a ensalzar. El contenido y la estética de su trabajo resonaron en su audiencia y su trabajo fue un factor en la creciente tendencia entre los artistas costarricenses del grabado y la neofiguración. En conclusión, es hora de dejar de pensar, pienso yo, que la Bienal tuvo un efecto específico. La neofiguración, como he argumentado en otra ocasión, se venía gestando desde antes del 71. Y el arte abstracto se siguió creando después de la Bienal, por lo que no impactó la Bienal de forma tajante en la creación artística, sino personalmente en cada artista impactó de cierta manera que vale la pena estudiar individualmente. Pero sin lugar a duda, eso sí, fue un momento de cuestionamiento intenso para artistas y críticos y lo sigue siendo para los historiadores de arte en Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención. A manera de conclusión, bueno, desde el Museo Nacional de Costa Rica les reiteramos nuestro agradecimiento a los participantes Leonardo Santamaría y Laura Bonilla, que nos han permitido explorar desde la historia del arte la amplia y compleja dinámica cultural e historiográfica en torno a la primera Bienal Centroamericana de Pintura de 1971, que sin duda contribuye en forma positiva a la labor educativa del museo, así como la puesta en valor de la colección de arte de la institución en el marco de las celebraciones del Bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.